tal? Qué gusto que nos acompañen a través de la señal del canal del Congreso. En esta ocasión nos encontramos en el Salón de Protocolo del Edificio C para dar inicio con la entrega de informes de la Auditoría Superior de la Federación, un evento convocado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, comisión presidida por el diputado Pablo Angulo, integrante del Partido Revolucionario Institucional. Quédense con nosotros, ya iniciamos. Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 por parte del licenciado David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, hasta por 30 minutos. 4. Entrega formal de la tercera entrega del informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 y de la entrega del informe general ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. 5. Clausura de la reunión. Destaco ante ustedes que se trata de una reunión de carácter protocolario que responde a lo establecido en la fracción segunda del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el primer párrafo del artículo 44 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por lo que no se procederá a abrir a debate ningún tema de lo que aquí se comente en las intervenciones. Una vez destacado lo anterior, pasamos al primer punto del formato aprobado correspondiente al mensaje por parte del presidente de la comisión. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Licenciado David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, bienvenido. Funcionarias y funcionarios, auditores especiales que hoy nos acompañan en esta entrega, sean ustedes bienvenidos a esta soberanía en la Cámara de Diputados. Nos encontramos el día de hoy ante las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia para llevar a cabo la tercera entrega del informe de resultado de la fiscalización, así como del informe general ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, ambos de la Cuenta Pública 2022. Acto que deriva de lo dispuesto por el artículo 79, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No debemos olvidarnos que la facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados es la fiscalización y revisión del manejo de los recursos públicos, misma que por el diseño institucional mexicano encuentra en la Comisión de Vigilancia un papel fundamental para asegurar que la propia Auditoría Superior de la Federación realice bien su trabajo y cuente con las herramientas necesarias para ello. A manera de contexto general, destaco ante ustedes que en el marco del Día Internacional contra la Corrupción celebrado el pasado 9 de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas refirió que la corrupción pone en peligro el desarrollo social y económico, así como las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. En ese sentido, resulta trascendental y urgente los trabajos que realiza la Auditoría Superior de la Federación, pues fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas al verificar que los recursos públicos sean usados conforme a lo previsto en los programas presupuestales correspondientes y con ello determinar si existe o no una irregularidad o mal manejo en el ejercicio de los mismos y poder sancionar en su caso a los responsables. En razón de lo anterior, resulta imprescindible conocer las observaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que en su caso las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas con motivo de las irregularidades detectadas en el manejo y destino de los recursos federales por parte de los servidores públicos, lo que permitirá focalizar las áreas de riesgo y generar mecanismos de fortalecimiento en la detención y la prevención de irregularidades. Señor auditor, diputadas y diputados,
Es compromiso de esta comisión dar cauce legal a los informes de la auditoría que hoy se presentan, así como aperturar el intercambio institucional de visiones y observaciones en pro de una fiscalización responsable del gasto público, pues ello genera certeza en los mexicanos que su gobierno está siendo revisado y auditado, y genera certeza en las y los mexicanos que el recurso público destinado para las diferentes tareas se está llevando a cabo de la mejor manera. Sabemos que todas las instituciones son perfectibles, por lo que esta comisión enfoca sus esfuerzos en analizar y mejorar aquello que sea necesario en la auditoría superior, siempre en coordinación y constante comunicación con la Unidad de Evaluación y Control, a quien doy la bienvenida al licenciado Ricardo Palma. Reconozco a las y los diputados de todos los grupos parlamentarios, con independencia del partido político del que formen parte, siempre con su visión de realizar una adecuada supervisión de los trabajos que realiza la Auditoría Superior de la Federación, con el único objetivo de lograr los objetivos señalados en los programas. En esta comisión no permitiremos que se vulnere el servicio público mediante malos manejos de los recursos o del abuso de quienes pervierten la función pública, pues hoy más que nunca necesitamos instituciones fuertes, sólidas, que embonen los más altos principios del servicio público de excelencia, como son la disciplina, la lealtad, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la integridad, la rendición de cuentas, la eficacia y la eficiencia. No podemos permitir que más funcionarios públicos corruptos traten a las instituciones y a los recursos públicos como patrimonio personal, beneficiándose del patrimonio que es de las y los mexicanos. Por ello, combatir la corrupción no es una función más de la Auditoría Superior de la Federación, es la principal función de la Auditoría Superior de la Federación, y vamos a respaldar con toda la fuerza de esta comisión de vigilancia para que se lleguen a los resultados que la ciudadanía está esperando. Derivado de la entrega de los informes que se realiza el día de hoy, refrendamos el consenso al interior de esta comisión para generar reuniones de trabajo con auditores especiales y altos funcionarios de la auditoría para profundizar en el análisis de los mismos y generar condiciones respecto del combate de la corrupción y prácticas que perjudican el ejercicio gubernamental. Estamos convencidos que la fiscalización debe realizarse con estricto apego a la legalidad y, en consecuencia, ser independientes de colores o de programas políticos específicos. Finalmente, concluyo, señor auditor David Colmenares Páramo, reiterándole el apoyo de la Comisión de Vigilancia para que lleve a cabo el trabajo que las y los mexicanos le han conferido a través de la Cámara de Diputados. Bienvenidos sean, y que sea un gran informe que dé resultados y que genere en el pueblo de México y en las y los ciudadanos los resultados que están esperando. Bienvenido y el mayor de los éxitos. Siguiendo con el punto, pasamos a las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios en orden creciente hasta por 5 minutos, por lo que damos el uso de la voz al diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo para hablar hasta por parte del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por 5 minutos. Adelante, diputado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los que hoy nos acompañan, diputadas, diputados, personal de la auditoría que tiene a bien acompañar al auditor. Señor auditor, bienvenido a esta Cámara de Diputados. Hoy es un día en el que se presenta el informe general de resultados de las auditorías programadas en un año, y es un buen momento para reflexionar acerca de su utilidad. He estado yo haciendo referencia en varios de las presentaciones de los informes parciales que se presentan a lo largo del año, en reiteradas ocasiones, hablando acerca de la homologación de criterios al interior de la auditoría entre diferentes áreas que ahí tiene el Instituto de la Auditoría Superior de la Federación, que hemos observado a lo largo de estos años. En particular, voy a tomar como los últimos
6, 7 años, la cantidad de observaciones que se presentan en estos informes generales año con año y en lo que se traducen. De ahí la relevancia de mi comentario y la petición reiterada que he estado haciendo en varias de las presentaciones de los informes parciales. Digo lo siguiente: el porcentaje que se entrega de observaciones generalmente debería tener un criterio diferenciado. Se pone en una misma bolsa tanto aclaraciones como pliegos y pudiera hacer sentir que las observaciones que se hacen a los entes fiscalizados pudieran estar de más o pudieran tener una connotación negativa, cuando en términos prácticos sabemos que tienen un proceso de confronta y de revisión posterior incluso a la auditoría, posterior a estos días que hoy se presenta este informe, que tiene un plazo de 10 días para informar, luego 90 días para poder hacer la confronta y luego la auditoría pronunciarse. Sin embargo, pareciera que se tomaran como posibilidades de recuperación de dinero, presunción de corrupción, y que a todos los partidos políticos, a los gobiernos municipales en turno, luego a veces les afecta en esta presentación. Mi pregunta es, al revisar todos estos años la producción en términos de lo que se presenta en el informe, se traduce en pocas denuncias. Es decir, lo que quiere decir que algo está sucediendo en el tránsito, que se hace muy rápido o no hay tiempo suficiente porque posteriormente se resuelven. Es decir, sin embargo, lo que deja es una connotación negativa para la presentación de este informe. Habrá en este momento quien utilice los informes para decir o señalar que ahí hay un monto por recuperar, etcétera, etcétera, que generalmente no se traduce en eso. Es decir, tiene diferentes salidas. Entonces, yo he insistido en que lo que tendríamos que hacer al interior de la auditoría es que las áreas responsables pudieran homologar los criterios de aplicación de la norma, porque pareciera incluso que hay diferenciación en cada una de estas áreas. Y lo voy a decir desde el inicio. He recibido gran cantidad de gente que viene de municipios donde me dice, es que en la capacitación que nos da la auditoría nos fijan unos criterios. Y luego posterior, cuando nos auditan, aparecen unos nuevos. Pero posterior a la auditoría, en el proceso de resolver, de confronta, aparecen más o aparecen menos. Entonces, yo lo que he dicho es que tenemos que definir y homologar criterios, establecer parámetros, y escuchaba en días pasados al titular de la Unidad de Evaluación y Control decir que la posibilidad de que pudiera haber una auditoría de desempeño para revisar estos criterios con los que se fijan y se establecen anomalías, repito, pliegos, presunciones, aclaraciones, observaciones, y que pudieran darnos una claridad más de fondo para no especular en el bonche que se presenta luego a veces en este recinto y poder reducir de manera más clara y más precisa donde sí hay algún tema que revisar. Repito, este es un tema que he reiterado en el seno de la Comisión de Vigilancia y he pedido, no ha habido, y al cual me dirijo, presidente, para que pudiéramos tomar ya la medida pertinente en lo que resta de esta legislatura y que pudiéramos establecer ya una mesa definitiva de trabajo para poder revisar los criterios que nos permitan establecer con ojo muy claro los criterios de disciplina financiera que se les aplican a los entes, para beneficio de todos, y no para que hagamos nosotros de estos resultados un asunto de especulación y mediático en contra de quien resulte señalado en estos informes. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Mario Alberto Rodríguez. Aunque no hay intercambio de intervenciones, y reiterar que esta solicitud la ha realizado en diferentes ocasiones y es un compromiso del presidente de esta comisión que en la próxima sesión de la Comisión de Vigilancia estaremos ya determinando la fecha para llevar a cabo esta reunión de trabajo. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Maribel Martínez Ruiz por parte del grupo parlamentario del PT, hasta por 5 minutos. Muy buen día, compañeras y compañeros diputados.
Al nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, le doy la más cordial bienvenida al licenciado David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, a esta Cámara de Diputadas y Diputados para la presentación de este informe en los términos que mandata la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Hemos tenido la oportunidad de saludarlo con motivo de las entregas de informes de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, así que en mi grupo parlamentario y muy seguramente al seno de esta Comisión de Vigilancia celebramos que la Auditoría Superior de la Federación esté dando cumplimiento a estas entregas en la forma y dentro de los términos que establece la legislación. Durante el encuentro que las y los integrantes de esta comisión sostuvimos con usted en junio pasado, señalé que a partir de 2018 entramos en una nueva etapa en el manejo de los recursos públicos bajo el principio de la austeridad republicana, que no solo implica gastar menos, sino también gastar con eficiencia. Y si hay algo que nos enorgullece a las y los diputados de la Cuarta Transformación, es haber demostrado las falacias y engaños de las viejas recetas neoliberales. Las hemos ido tirando a la basura una a una y hemos demostrado que no eran más que mentiras. Este gobierno destinó recursos para los más necesitados y como resultado el INEGI dio cuenta de la disminución de la pobreza. Se atendió la crisis económica derivada de la pandemia, fortaleciendo los programas sociales y otorgando créditos y apoyos a pequeñas y medianas empresas en lugar de a grandes empresas como querían los conservadores, y se superó además la crisis económica. 2022 fue un año decisivo para superar la crisis pospandemia, y en 2023 la reactivación de la economía y la eficiencia recaudatoria se vieron reflejadas en el aumento de las participaciones federales a los estados y municipios en 2.2%, que significaron unos 2.46 billones de pesos. Pero desde luego, la labor de fiscalización siempre debe estar presente. La fiscalización es parte de todo proceso que engloba un buen ejercicio del gasto. En octubre pasado, en la entrega del segundo informe de fiscalización de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación informó haber encontrado posibles daños al erario por 7,100 millones de pesos, de los cuales en aquel momento se había recuperado ya unos 1,300 millones. Se señaló también que se iniciaron 11 auditorías forenses con denuncias penales por posibles casos de corrupción y que los resultados de dichas auditorías se entregarían este año. Ciertamente esta legislación está por concluir, pero tenemos seguro que en esta comisión estaremos atentas y atentos para cumplir con nuestra responsabilidad hasta el último día de nuestras funciones. Quiero aprovechar esta intervención para felicitar, porque aunque nuestro deber es la vigilancia y la exigencia, creo que no nos quita mérito reconocer a quien encabeza la Auditoría Superior de la Federación y particularmente a quienes la integran, los cientos o miles de personas que ahí trabajan y que dedican su esfuerzo cotidiano a dar rendición de cuentas y a esmerarse porque el gasto público sea eficiente. Pero por eso, al igual que lo he hecho en ocasiones anteriores, expreso mi felicitación por esta labor y que comparta con quienes integran la Auditoría Superior de la Federación, que además de exigirles, también les reconocemos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Antes de dar el uso de la palabra al representante del Partido Verde Ecologista, saludamos a los auditores especiales Emilio Barriga, Claudia Barzúa, Agustín Caso y Nemesio Ibáñez. Bienvenidos, así como también a funcionarios de la auditoría, a Jaime Bolaños, a Marlene Morales y a Víctor Andrade. Bienvenidas y bienvenidos. Damos la palabra
al diputado Roberto Antonio Rubio Montejo para hablar por parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por 5 minutos. Tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, buenos días. Quisiera comenzar dándole la bienvenida al titular de la Auditoría Superior de la Federación, el licenciado David Colmenares Páramo, además de reconocer su compromiso que ha venido mostrando por atender tanto sus obligaciones normativas en materia de rendición de cuentas, como por responder en la medida de lo posible las deudas que han nacido a partir del análisis de los distintos informes que aquí se ha remitido. Saludo al licenciado Ricardo Palma, titular de la UEC, que hace unos días rindió también un informe detallado a la Junta Directiva de esta gran comisión. De igual forma, a todos los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, bienvenidos. En esta ocasión, como ya se ha mencionado, nos reúne nuevamente la entrega de Informe General Ejecutivo de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2022, así como la tercera entrega del Informe del Auditor Superior de la Federación. Ambos son piezas fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo de supervisión y, en consecuencia, para alcanzar una verdadera rendición de cuentas. En este contexto y siguiendo el mandato estipulado en nuestra Carta Magna, a partir de los citados informes, debemos evaluar los resultados de la gestión financiera de los órganos del Estado para comprobar si los recursos públicos se ajustaron a los criterios señalados y si estos cumplieron con los objetivos contenidos en los programas establecidos por el gobierno. Al respecto, y a diferencia de todo que podrían decir algunos contrarios a la transformación de la vida pública que comenzó en el 2018, es preciso señalar que la presente administración se ha caracterizado principalmente por el uso eficiente y honesto de los recursos públicos, bajo la premisa además de alcanzar el mayor beneficio para quienes más lo necesitan. A modo de reflexión, esta tarea nos permite reafirmar la labor conjunta entre la Auditoría Superior de la Federación y esta Cámara de Diputados en cuanto al combate de la corrupción en nuestro país, con el fin de garantizar que no se den malos manejos por parte de los servidores públicos. Por lo tanto, por todo ello y lo anterior, es que resulta de suma importancia la labor que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación en su papel de órgano autónomo fiscalizador, el cual deriva en la entrega de estos informes mismos que nos permitirán realizar nuestra labor de control. En el grupo parlamentario del Partido Verde nos comprometemos a examinar a detalle los informes que hoy se presentan a esta comisión de vigilancia en miras de garantizar que el dinero del pueblo se ejerza con honradez, eficacia para su beneficio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante para hablar por parte del grupo parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente, diputado Pablo Angulo, apreciado licenciado David Colmenares Páramo, sea bienvenido a esta comisión de vigilancia. La presentación del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, así como el respectivo Informe General Ejecutivo, representan el fruto de un arduo trabajo realizado con compromiso por parte de quienes conforman esta auditoría, cuya labor es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra gestión pública. Por tal motivo, expreso el reconocimiento institucional del Grupo Parlamentario del PRI para quienes integran esta institución. La fiscalización superior de la cuenta pública es un pilar fundamental de nuestra democracia, ya que nos permite evaluar el manejo de los recursos públicos y asegurarnos de que se utilicen de manera eficiente y en beneficio del bien común.
Es una responsabilidad asumir con seriedad y compromiso, conscientes del impacto que tiene en la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. En este sentido, el informe que hoy se nos presenta refleja el resultado de un proceso minucioso de revisión y análisis en el que se han identificado tanto los avances como las áreas de oportunidad en la gestión de los recursos públicos que deberán encauzarse en investigaciones, procedimientos y sanciones ejemplares a los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. El compromiso de la Auditoría Superior de la Federación con la transparencia y la rendición de cuentas no debe limitarse únicamente a la entrega de este informe, sino que debe extenderse a la implementación de las recomendaciones que en él se contienen. Es a través de acciones concretas y medidas correctivas cómo se demuestra el compromiso con el cumplimiento de las responsabilidades que la ley nos confiere como servidores públicos. Quiero hacer hincapié en que en este proceso de fiscalización no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un objetivo mayor, el bienestar y el progreso de la sociedad. Por ello es fundamental que trabajemos de manera colaborativa y coordinada, involucrando a todos los actores de la sociedad para garantizar que los recursos públicos se administren de manera eficiente y transparente. La tercera entrega del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 es un paso más en nuestro compromiso con la construcción de un Estado más transparente, responsable y al servicio de todas y todos los ciudadanos. Agradecemos el esfuerzo y la dedicación de quienes han contribuido a la realización de este importante trabajo. Reitero el compromiso del PRI por seguir trabajando juntos en pos del bienestar de la sociedad y de las instituciones, así como el adecuado ejercicio de los recursos del pueblo mexicano. En el grupo parlamentario del PRI reafirmamos nuestro compromiso con el combate a la corrupción. Con un trabajo conjunto podremos asegurar que los recursos de las y los mexicanos se administren de manera responsable y en beneficio de todas y todos. Desde el Partido Revolucionario Institucional reconocemos la tarea que la Auditoría Superior de la Federación realiza en materia de fiscalización y rendición de cuentas. No obstante, como legislador hidalguense, es mi deber poner en su conocimiento, señor auditor, que en varias ocasiones los convenios que realiza la Auditoría Superior con las entidades federativas son utilizados con fines políticos para intentar presionar a municipios y funcionarios públicos opositores, como ocurre en el estado de Hidalgo. Por lo anterior, le solicito de manera respetuosa mantenerse vigilante a estos casos, de los que me permitiré entregarle en su oportunidad los elementos conducentes. La Auditoría Superior de la Federación no puede ser un instrumento de presión política utilizado por entes ajenos a esta auditoría, articulando una falsa narrativa de combate a la corrupción y poder incidir y pervertir la finalidad de las acciones que emprende la Auditoría Superior de la Federación, que es el combate a la corrupción. Nuevamente reitero el reconocimiento a la auditoría, a su persona, auditor superior, licenciado David Colmenares, a quienes integran la Auditoría Superior de la Federación, por la presentación del informe que el día de hoy pone a consideración de esta comisión, y reitero también la disposición del grupo parlamentario del PRI de ser coadyuvantes de la auditoría en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Marco Antonio Mendoza. Tiene ahora la palabra la diputada Alma Cristina Rodríguez Vallejo por parte del grupo parlamentario del PAN, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Gracias, presidente, y con tu permiso, buen día tengan todos y todos los asistentes, doctor David Colmenares y funcionarios que lo acompañan, sean todos bienvenidos a este recinto. El ejercicio de la función pública debe tener como principio el apego a la legalidad, así como el respeto a la autonomía de nuestras instituciones, pues de ellas provienen las bases de la democracia y el respeto de los derechos constitucionales. A las y los legisladores del grupo parlamentario del PAN no nos queda ninguna duda de que el material que hoy entregan con responsabilidad confirmará lo que ya hemos venido desde el inicio de la presente administración diciendo:
en torno a la opacidad en el uso de los recursos públicos vinculados principalmente al sobrecosto de los megaproyectos, su uso indebido y la falta de transparencia por parte del gobierno federal. En la primera y la segunda de las entregas consolidadas del informe individual de resultados, queda muy claro que de las 794 auditorías realizadas, hubo observaciones por 7.246 millones de pesos, de los cuales a la fecha de esa entrega se habían recuperado el 20% de los recursos, es decir, 1.397 millones de pesos. El resto, los 5.000 millones, aún están pendientes por aclarar por parte de las entidades fiscalizadas. En esta tribuna lo hemos venido expresando de múltiples formas, en el mal uso de los recursos que devienen tanto del desconocimiento de la norma como de las intenciones premeditadas, y esto no resta culpa a los funcionarios públicos en turno. Es lamentable que los recursos de los mexicanos se gasten en exceso, porque gastar mal no es estar a favor del pueblo. Gastar lo que no se tiene es irresponsable. Es por eso que a mi grupo parlamentario le preocupan dos cosas. Primero, los recursos pendientes de aclarar, que es importante decir que corresponden a los gobiernos locales, gobernados en su mayoría por cierto, por el grupo oficialista. Es decir, el 80% del impacto económico se concentra en los estados y en los municipios. Y el problema no es nuevo y urge que las autoridades fiscalizadoras, el Poder Ejecutivo y por supuesto también el Legislativo, pongamos sobre la mesa el debate para que podamos generar propuestas que observen, pero también que resuelvan en lo inmediato. Debo reconocer el trabajo de la Auditoría Superior de la Fiscalización para poder erradicar este problema añejo y que sin duda podría ser mucho más contundente con la colaboración de los partidos políticos y del gobierno, para poder implementar programas nacionales de control de confianza y profesionalización que reduzcan en su máxima expresión el uso indebido o incorrecto de los recursos públicos. En segundo lugar, debemos poner atención al crecimiento que ha ido aumentando de irregularidades de las dependencias federales. De 2019 a 2022, la suma total de las observaciones asciende a más de 77,000 millones de pesos. Y por eso es que, aunque el daño se puede aclarar y solventar, la sola intención de afectar el patrimonio público es inadmisible. Por eso, las y los diputados de Acción Nacional debemos reconocer el trabajo que han venido haciendo usted y todo su equipo. Un trabajo arduo que sin duda poder fiscalizar todo un país como es es un tema que merece su justo valor. Y además, los diputados de Acción Nacional pues refrendamos la disposición de trabajar de manera coordinada y conjunta con el fin de abonar en la defensa de la autonomía de los organismos fiscalizadores para la regulación del gasto, la transparencia y la correcta rendición de cuentas. Señor auditor, estoy segura que las investigaciones pendientes de esta y de las anteriores cuentas públicas serán objetivas, apegadas a derecho y que dejarán constancia de la integridad, el compromiso, pero sobre todo la imparcialidad de usted y de su equipo de trabajo para lograr la verdadera fiscalización del recurso. Nuevamente, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, reconozco la labor ardua, reconocemos el profesionalismo de todos y cada uno de los auditores que hoy se encuentran aquí y refrendamos el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Alma Cristina Rodríguez. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia por parte del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Respetable audiencia, muy buenos días. La fiscalización pública es un pilar fundamental de la democracia, ya que garantiza la transparencia, la rendición de cuentas, el control de poderes y fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y es una de las principales atribuciones de los diputados federales. Resulta imprescindible que los funcionarios públicos y las instituciones gubernamentales rindan cuentas ante la ciudadanía para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y eficiente y así evitar la corrupción. Como sabemos, la función de la Auditoría Superior de la Federación representa un mecanismo de control y supervisión del ejercicio del poder por parte del gobierno y sus representantes
para evitar abusos de autoridad y alinear las acciones del gobierno con el deseo de los ciudadanos. La Constitución confiere a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de revisar la cuenta pública del año anterior a través de la Auditoría Superior y de esta Comisión de Vigilancia. Dicha revisión sirve para evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar su ajuste a los criterios del presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 determinó la realización de 2.153 auditorías. Con la tercera entrega de informes del resultado de la Fiscalización Superior, así como del Informe General Ejecutivo, concluye una etapa trascendental en la revisión de la Cuenta Pública 2022. En acatamiento al establecido en el artículo 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y encontrándonos dentro de la fecha que como límite establece el referido numeral, comparece el auditor superior para rendir el informe general sobre el resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, quien deberá dar cuenta de las observaciones, las recomendaciones y las sanciones que en su caso ameriten los resultados de las auditorías realizadas. Esperamos, señor auditor, contar con la información objetiva, de alto rigor técnico, apegada al marco legal, con el profesionalismo que debe caracterizar la labor de las y los auditores de esta alta institución fiscalizadora. Sin lugar a dudas, tendremos mucho material que analizar y acciones que seguir para corregir cualquier rumbo que sea desviado. En esta comisión de vigilancia en los próximos días estaremos desarrollando mesas de trabajo con los auditores especiales de la auditoría para desglosar, especificar y ahondar en la información que nos entregan. La función de fiscalización pública debe incluir la detección y prevención de irregularidades como el fraude, la malversación de fondos, el nepotismo y otras prácticas indebidas que debemos erradicar. En tal sentido, en mi carácter de integrante de esta comisión y con la finalidad de no dejar impunes las conductas de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, quienes por acción u omisión pudieran incurrir en responsabilidad administrativa, en fecha 4 de noviembre del 2021 formulé denuncia en contra de quien fungiera como director general de responsabilidades de la Auditoría Superior, quien por acción o por omisión o por incompetencia profesional tuvo un veredicto negativo de parte del Tribunal Administrativo, dejando perder y de recuperar aproximadamente 9 millones que malversó un funcionario de Banobras. 2 años y 3 meses después, así de ágil es nuestro mecanismo de sanción, en fecha 18 de enero del año en curso, el director jurídico para la evaluación y control de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría emitió la resolución correspondiente y en un hecho histórico, la UEC determinó imponerle al servidor público mencionado la sanción conjunta de destitución del cargo, así como la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas por un periodo de 9 meses. Con la finalidad de evitar que los integrantes de esta comisión nos enteremos por vías extraoficiales, como fue mi caso, señor auditor, fue una nota periodística la que me dio la pista, radio, televisión, redes sociales, notas periodísticas de la emisión de resoluciones o sentencias desfavorables a la Auditoría Superior de la Federación, de manera atenta y respetuosa, les solicito que tales circunstancias se hagan del conocimiento a la brevedad de los integrantes de esta comisión de vigilancia. Me sumo también a la propuesta que hace el compañero de Movimiento Ciudadano de buscar el mecanismo de evitar quemar en leña verde a funcionarios, a quienes de una manera anticipada se les etiqueta ciertas observaciones, pero que dada la ley, dadas las posibilidades que tienen de resarcir esas observaciones, pues se quedan con el estigma, ¿verdad?, de corruptos,
sin haber agotado el procedimiento correspondiente. Es una responsabilidad, compañeros diputados, que tenemos que asumir y buscar cómo proteger la integridad de esas personas. En la cuarta transformación tenemos como bandera de lucha frontal y sin coartada la corrupción, y debemos honrar nuestra palabra. El combate a la corrupción es esencial para promover la integridad institucional, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, fomentar el desarrollo económico, proteger los derechos humanos y fortalecer la democracia en México. Es una tarea continua que requiere el compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad, en particular de los diputados y diputadas integrantes de esta comisión. El poder público debe ser ejercido de manera responsable y ética, en beneficio del interés común y no de intereses particulares o de grupos privilegiados, como sucedía en el pasado. No es solo una cuestión de cumplimiento de la ley, sino también de promoción de valores éticos y morales en la esfera pública. Es una causa que trasciende las fronteras políticas y une a todos aquellos que creen en la importancia de la honestidad y la integridad en la vida pública, hasta que la honestidad se haga costumbre. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Hemos concluido con la ronda de participaciones por parte de los grupos parlamentarios. Damos paso a la presentación de la tercera entrega del informe del resultado de la Fiscalización Superior y la entrega del informe general ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, ambas de la Cuenta Pública 2022, por parte del licenciado David Colmenares Páramo, hasta por 30 minutos. Tiene usted la palabra, señor auditor. Muy bien. Déjame acercar esto. Ya. Bueno, en primer lugar quiero obviamente manifestar nuestra satisfacción por poder estar nuevamente con ustedes en una presentación de esta naturaleza. Reconocerle desde luego al diputado Pablo Angulo Briceño, el presidente de la Comisión de Vigilancia, pues todo el esfuerzo, toda la coordinación con los miembros de la comisión para apoyar el trabajo que realizamos en la Auditoría Superior. Evidentemente que tomamos en cuenta las observaciones y las instrumentamos. Hoy hay 2 recomendaciones que obviamente nos pondremos a trabajar en ello, para mejorar, por supuesto. Y agradecerles a los demás integrantes de la comisión su presencia, y a quienes no están inclusive, pero también quiero destacar la presencia del nuevo titular de la UEC, el licenciado Ricardo Palma Rojas, con quien tenemos que trabajar otro trecho en lo que resta de la administración. A mis compañeros de trabajo vienen los auditores especiales, vienen algunos directores generales, compañeros todos, que evidentemente no podíamos trabajar sin el esfuerzo conjunto de todos ellos, de sus colaboradores y de los auditores, fundamentalmente de la auditoría, que son nuestra fuerza de trabajo y son obviamente el corazón de lo que hemos podido realizar. Hemos hecho cosas bien, seguramente no hay ninguna institución que no tenga algún tipo de dinámica que retrase las cosas, sin embargo, creo que los resultados no están mal. Hemos tratado de trabajar con objetividad y hacer y decir las cosas bien. Quiero señalar esto. La Auditoría Superior de la Federación presenta ante esta comisión la tercera entrega de informes individuales de auditoría, así como el informe general correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2022. Lo anterior en cumplimiento del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones contenidas en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Antes de abordar los puntos esenciales del informe de la Cuenta Pública 22, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que dan marco a las obligaciones constitucionales de informar esta honorable
soberanía sobre los resultados de la fiscalización superior del año que comentamos. Debemos considerar que la cuenta pública es el informe que integra la Secretaría de Hacienda y presenta a la Cámara de Diputados para su revisión y fiscalización. Por tanto, es un insumo básico para la fiscalización superior. Contiene la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los 3 órdenes de gobierno, así como de los organismos autónomos y de cada ente público del sector paraestatal, la cual se entrega por el Ejecutivo al Legislativo el 30 de abril de cada año. A partir de esta se remite a la Auditoría Superior de la Federación, generalmente unos días después, en la cual nos encargamos de fiscalizar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales se ejercieron correctamente. Debe apuntarse que es hasta que se presenta la cuenta pública cuando en algunos conceptos la auditoría cuenta con cifras definitivas para la fiscalización superior, razón por la cual es hasta el mes de febrero del siguiente ejercicio fiscal, hoy por ejemplo, cuando se presenta el mayor número de auditorías y las de mayor monto. En esta tercera entrega, la cuenta pública 22, que la auditoría presenta ante esta comisión, 1.359 informes individuales de auditoría. Esto es 149 auditorías de cumplimiento financiero, 56 de desempeño, 1.154 de gasto federalizado. Con ello, en esta tercera entrega sumamos 279 de cumplimiento financiero, 112 de desempeño y 1.762 revisiones del gasto federalizado, con lo que el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública 2022 se integró con 2.153 auditorías, una cifra sin precedentes en la cobertura fiscalizadora de la auditoría. Entre paréntesis, el PAF de la cuenta pública 23 contempla 2.258 auditorías, por lo que sigue creciendo en el número de entes auditados, tendencia que, repito, se da en el título, en el último lustro. En suma, en las 3 etapas auditamos 313 entes de la Administración Pública Federal, que representan más de 50% del total, más 2 empresas productivas del Estado, 16 organismos autónomos y 3 instituciones de educación superior. Por el lado de las auditorías de gasto federalizado, 615 auditorías a las entidades federativas y al gobierno de la Ciudad de México, 930 municipios y alcaldías, 123 instituciones de educación superior locales y otras 72, así como 9 organismos autónomos. Esto quiere decir que tenemos presencia en el 100% de los gobiernos estatales, que en más de 12 o 13 estados ya auditamos directamente al total de sus municipios, como Nuevo León, que cuenta con 51 municipios. Evidentemente otros municipios que tienen más de 200 o 500 o 570 municipios, pues tendremos que encontrar otros mecanismos. Por su parte, respecto a las auditorías de carácter forense, se creó otra área para las entidades federativas y municipales. Así contamos ya con 2 áreas forenses en cumplimiento financiero de tradicional y en gasto federalizado. Por primera vez se realizaron 23 revisiones forenses, 2 a la Administración Pública Federal, 12 y organismos autónomos y 11 a los gobiernos subnacionales o locales. En suma, la tercera entrega de informes individuales comprende un total de 1.359 auditorías, el mayor número presentado en terceras entregas desde que se realiza un reporte por etapas a la Cámara de Diputados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, esto es desde 2015, que es cuando se ampliaron, pasamos de una presentación anual en el mes de febrero a 3 presentaciones a lo largo del año. Así, repito, gracias al desarrollo tecnológico y con la presencia permanente de nuestros auditores en las entidades federativas y municipios, realizamos, me incluyo, eventos apoyados por las autoridades estatales para el compromiso de los municipios para la fiscalización e iniciamos la capacitación de sus autoridades.
con un resultado altamente positivo y una respuesta responsable de la autoridad municipal, un logro que incluso ha llamado la atención en colegas de otros países de la región. En ese sentido, la fiscalización requiere singular relevancia, toda vez que todos los involucrados en la sociedad política, ciudadanos, autoridades, medios informativos, factores productivos, etcétera, participan en un mecanismo capaz de generar confianza y legitimidad en las decisiones públicas, lo que a su vez fortalece el Estado de Derecho y la participación ciudadana. Cabe destacar que nuestro país tiene una larga y positiva tradición en la fiscalización de los recursos públicos. Tanto es así que este año se cumplirán 200 años de fiscalización en México. Hemos fortalecido la interlocución con los titulares de los 3 órdenes de gobierno. Esto es muy importante. En los últimos años, incluso con un apoyo relevante en el caso de los recursos federales, con un apoyo relevante de la Secretaría de la Función Pública, que es la titular obviamente de las contralorías de todos los entes de gobierno, que acompañan en muchas ocasiones en reuniones de trabajo de alto nivel a los titulares de las diferentes dependencias federales, en donde se concentran alrededor de 2/3 partes del presupuesto de egresos de la Federación. Asimismo, con los titulares de los gobiernos subnacionales en sus propios territorios o en la sede de la Auditoría Superior de la Federación, de lo cual hemos dado cuenta en los espacios públicos institucionales de la auditoría. Por ello, les reitero mi reconocimiento a los mismos y mencionar que las solicitudes de aclaración han disminuido gracias a la interacción con sus equipos de trabajo, lo que ha permitido que durante el desarrollo de las auditorías se vayan aclarando las observaciones que se van generando, lo que se traduce en la reducción de acciones emitidas y el tiempo para su aclaración. Tenemos que acelerar especialmente con el pasado, pero eso obviamente que es algo que nos preocupa y nos ocupa, y estamos obviamente haciendo modificaciones para acelerar estos resultados. Desde que presenté mis propuestas a la Cámara de Diputados durante el proceso de la elección en 2018 como auditor superior de la Federación, mi oferta fue la de buscar y priorizar la prevención mediante la capacitación y no convertir lo sencillo en complejo, lo cual hemos ido cumpliendo, y así reducir las observaciones que no tenían razón de ser. Entendemos los tiempos que vivimos, pero contando con el apoyo de nuestros auditores y colaboradores, trabajamos sin descanso y con objetividad. Asimismo, el apoyo de ustedes ha sido invaluable. Prueba de ello ha sido el desarrollo tecnológico de nuestra institución. Pero la fiscalización no lo es todo. Se requiere que el esfuerzo recaudatorio del país, que actualmente está concentrado en el nivel federal, por cierto, muy bien ejercido por la autoridad hacendaria. A propósito, a pesar de la colaboración administrativa del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, no siempre es aprovechada por los entes subnacionales, ya que reciben un porcentaje de la misma. Para los municipios, solo con cobrar impuestos como el predial y gastarlos con transparencia y honradez sería suficiente. Tenemos el ejemplo de la Ciudad de México, que ha llegado a recaudar la mitad de sus ingresos, y en menor escala también de manera relevante estados como el Estado de México, estados del norte como Chihuahua, Nuevo León, etcétera. Ha habido etapas, por ejemplo, que inclusive Campeche llegó a tener buena recaudación hace algunos años. No hace falta crear otros impuestos, sino recaudar lo que tenemos. La dependencia de las finanzas estatales respecto a las participaciones es muy alta, con honrosas excepciones, pero la de los municipios es mayor, ya que pocos recaudan correctamente este impuesto predial. Por ello estamos muy por debajo de otros países como Costa Rica e incluso Argentina, con todos sus problemas. Hemos encontrado áreas de mejora urgentes, por ejemplo, respecto a las universidades estatales, cuyos recursos provienen de las aportaciones federales y las de recursos estatales. Información de los últimos años muestra cómo, de manera creciente, muchos estados no cumplen con esta aportación, en virtud de que al final de los convenios
tiene una leyenda que dice se cumplirá de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de recursos. Entonces es creciente la falta y muchas universidades tienen problemas graves para su operación, para su sistema de pensiones y deudas con el propio gobierno federal. Hay casos como el de Nayarit, que están aparentemente en una agonía presupuestal. Las aportaciones para la mayoría son del 50%, la aportación estatal. Pero para unas pocas entidades, como Oaxaca, es del 12%, o Chiapas, igual. Estos estados sí cumplen, pero en otros no. Urge trabajar este tema, por supuesto. Esta anorexia presupuestaria no significa que se hagan cosas equivocadas, como sucedió con la llamada estafa maestra. Asimismo, las facultades fiscalizadoras de la auditoría se extienden al ámbito municipal, en el cual prácticamente la totalidad de su presupuesto proviene fundamentalmente de las participaciones derivadas de la recaudación federal, ya que sus recursos propios son muy bajos y las posibilidades recaudatorias de más de la mitad de los municipios son insuficientes. Consideremos que también hay una gran desigualdad en el nivel de desarrollo de los municipios del país. Se concentran en el sur, sureste aproximadamente, más de la mitad de los municipios con alto grado de marginalidad. Además, si consideramos los usos y costumbres en entidades como Oaxaca, el desarrollo fiscalizador es más importante. La fiscalización superior no puede estar alejada de la comprensión de nuestra realidad social y del desarrollo cultural de nuestros pueblos. Por ello, durante mi gestión, la auditoría ha dedicado recursos materiales, tecnológicos y humanos considerables a la fiscalización de estos conceptos. Perdón, voy a tomar agua. Dado el volumen de recursos asignados y su incidencia en renglones como la seguridad pública, el transporte, la energía, la educación, los servicios de salud y el desarrollo de infraestructura en los órdenes subnacional y local de gobierno. En cuanto a transparencia, quiero decirles que mediante la entrega de informes, la auditoría provee al Poder Legislativo información útil para la toma de decisiones sobre los asuntos más relevantes de la agenda del país, como son la configuración presupuestal, la evaluación. ¿No me das agua? Es que esto es café. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Como son la configuración presupuestal, un mezcal, ¿verdad? De Oaxaca. Sí, ¿verdad? Como son, me espero si quieren. Como son la configuración presupuestal, la evaluación sobre el desempeño de las instituciones y el combate a la corrupción. Al respecto, debe considerarse que la naturaleza de las tareas de fiscalización superior condiciona, que en ocasiones la información que se genera en una etapa de auditoría, incluso concluida, sea objeto de uso y análisis en fases posteriores, por lo que su divulgación erosionaría los derechos y el desempeño de los sujetos fiscalizados. En la fiscalización superior hemos aprovechado las oportunidades que nos brinda la tecnología para establecer canales de comunicación con los ciudadanos, como son la APP Ciudadana SF, que se puede consultar hasta desde nuestro celular y que tiene versiones resumidas incluso de las propias auditorías, el Sistema Público de Consulta de Auditorías y el Laboratorio de Gasto Federalizado, herramientas digitales que permiten el acceso amplio de los ciudadanos a los resultados de nuestro trabajo, en pro del combate a la corrupción y la salvaguarda del buen uso de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes, así como en los organismos autónomos. De esta manera y como resultado del trabajo institucional, comparto a continuación con la soberanía los datos más relevantes de la tercera entrega de los resultados sobre la fiscalización superior de la cuenta pública 2022. Un comentario: en la presentación del mes de octubre, el diputado Huerta hizo alguna observación en el sentido que deberíamos de fortalecer todos estos mecanismos de transparencia que tiene la auditoría, entre comillas, cito, para no depender de terceros. Estamos tratando de hacer un esfuerzo institucional que compartimos obviamente con los entes
auditados. Desempeño. Se realizaron 52 auditorías de desempeño y 4 relativas a la gobernanza y el control interno para esta tercera entrega de la fiscalización de la cuenta pública de 22. De estas, 17 auditorías correspondieron a la finalidad de gobierno, 15 auditorías se relacionaron con la finalidad de desarrollo social y 19 auditorías se asociaron con el desarrollo económico. Y las 5 auditorías restantes se relacionaron principalmente con bonos y coberturas, así como la gobernanza y el control interno. Al respecto, se generaron 299 recomendaciones al desempeño. Cumplimiento financiero. A partir de la revisión de la cuenta pública 2021, la visión de fiscalización de los recursos públicos federales erogados por la Administración Pública Federal se ha modificado con el propósito de observar estrictamente lo que no puede ser aclarado por las entidades fiscalizadas durante el proceso de auditoría, propiciando un mayor acercamiento y mutuo entendimiento de los requerimientos de la fiscalización entre las entidades y dependencias y este órgano superior de fiscalización. Las auditorías financieras, dentro de cumplimiento financiero. Para la tercera entrega de la cuenta pública, realizamos en conjunto 70 auditorías de cumplimiento financiero con un universo de ingresos, egresos y cuentas de balance de 2.370.857.000 millones de pesos, con observaciones de un monto por 1.206.3 millones de pesos y recuperaciones de 105 millones de pesos respectivamente durante el proceso de la propia fiscalización. Destacan por monto observado las revisiones a los inventarios de materiales de Pemex Logística, al programa Bienestar de las personas en emergencia social o natural, en la atención del huracán Ágata en Oaxaca y al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, a la Universidad Autónoma de Chapingo, al CONACYT y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Otras revisiones relevantes o que con menores montos observados se realizaron al Consejo de la Judicatura, a CONAGUA, a FONATUR, al INEGI, al IFETEL, al Instituto Nacional de Migración, al INE, a la SEDENA, al INAI, a la LINA, al DIF, al SAT, al Servicio de Protección Federal, al Infonacot, al IMSS, al ISSSTE y a Pemex y CFE y sus respectivas empresas subsidiarias. Auditoría de Inversiones Físicas Federales. Las auditorías de inversiones físicas federales se realizan entre 4 y 11 meses después de concluido el ejercicio en la cuenta pública en revisión, por lo que tanto las versiones físicas de los trabajos efectuados, así como la revisión de la documentación comprobatoria de las obras, se realizan con posterioridad al desarrollo de las mismas. En la tercera etapa de la fiscalización superior de esta cuenta pública, y que corresponde a esta entrega de informes individuales, se llevaron a cabo 58 auditorías de inversiones físicas federales, las cuales totalizaron recursos fiscalizados por 307.998 millones de pesos. Al respecto, se observaron 2.261.5 millones de pesos y se recuperaron durante el proceso de fiscalización 612 millones de pesos respectivamente. Estoy tratando de hacer un resumen porque si no nos tardaríamos. Yo me tardé en leer lo que me dieron los auditores. Auditorías de TIC, ciberseguridad y telecomunicaciones. Por otra parte, la SF practicó revisiones de ciberseguridad, de las cuales emitió recomendaciones en la fiscalización de esta cuenta pública. Se identificaron mejoras respecto a revisiones previas, como es el caso de Banejército, Nafinsa y la Secretaría de Hacienda, que aumentaron el nivel de los controles de un rango bajo a uno medio. No obstante, el nivel de protección es dinámico y permanente ante las ciberamenazas. Asimismo, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes y la CONAGUA se revisó la gestión realizada durante los ciberataques ocurridos y se emitieron las recomendaciones procedentes. En el caso de las auditorías de TICS, en esta tercera entrega se realizaron 9 auditorías, las cuales totalizaron recursos fiscalizados por 18.382 millones de pesos, con una muestra revisada de 8.338 millones, lo que representó el 45.4% de alcance. Al respecto, se observaron 253.4 millones de pesos. En el Banco de México se llevó a cabo la revisión de la ciberseguridad
de la banca electrónica y los sistemas de pago. Se identificó una mejora significativa respecto a la evaluación previa, superando el nivel medio de madurez. También se evaluó la ciberseguridad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y se emitieron recomendaciones específicas a cada una de estas entidades. Cabe destacar la revisión realizada, las erogaciones realizadas por la CFE, Telecomunicaciones e Internet para todos, a fin de proporcionar acceso a Internet gratuito por medio de la adquisición de equipamiento de puntos de acceso y la contratación de servicios de conectividad de Internet satelital para comunidades rurales. También se fiscalizaron los servicios de instalación de equipo de iluminación de fibra óptica para el despliegue de la red pública de telecomunicaciones. En el caso de las auditorías forenses de cumplimiento financiero, en esta tercera entrega se incluyeron 12 auditorías forenses, las cuales totalizaron un universo de recursos fiscalizados por 67.052 millones de pesos, con una muestra revisada de 25.828, lo que representa más de la mitad, observándose un monto total de 1.970.4 millones de pesos. Observaciones en todos los casos que están sujetas a un proceso de aclaración. Los entes auditados, después de que termine esta entrega, apenas les es remitida la información a ellos, nos tardamos unos 8 o 10 días, pasa a una etapa de aclaración donde pueden presentar documentación comprobatoria que después tiene que ser revisada. Nosotros tenemos un plazo todavía más amplio para tomar una determinación. En el gasto federalizado es obviamente quien realiza más revisiones. Cumplimiento financiero revisa 2/3 partes del presupuesto aproximadamente, y gasto federalizado una 1/3 parte, pero le toca obviamente revisar el mayor número de entes al fiscalizar. No solamente son los gobiernos de los estados, son los ayuntamientos, son los congresos locales, son los poderes instalados en las entidades federativas, son los organismos descentralizados de los propios estados. En fin, es muy amplio el número de trabajo para ello. Respecto de la fiscalización superior de los recursos de origen federal correspondientes a la cuenta pública 2022, esta alcanzó niveles históricos en cuanto al número de auditorías realizadas, así como de la cantidad de recursos y de entes públicos revisados del sistema subnacional de gobierno. En 2022 el gasto federalizado ascendió a más de 2 billones de pesos, de los cuales más de 1 billón, específicamente la mitad, correspondieron a las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable. Esos generalmente son las aportaciones que siempre fueron famosas, como las del ramo 33, y el 47.6% de los recursos de libre disposición o participaciones federales, recursos que fueron transferidos por la Federación a través de más de 66 fondos y programas a los 32 gobiernos de las entidades federativas, a los 2.475 municipios y alcaldías de la Ciudad de México, organismos públicos descentralizados locales, como las instituciones de educación media superior y superior, universidades públicas estatales, por mencionar algunos tipos de entes públicos ejecutores de recursos de origen federal. Evidentemente que esto es otro tema, pero siempre está muy ligado con lo nuestro, que es la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en los años 80, a partir del cual se hace un pacto fiscal. Los estados dejan de aplicar ciertos impuestos que la Constitución se los podía permitir, como es los impuestos sobre la renta o el valor agregado. Sin embargo, firmaron un convenio de adhesión por el cual reciben estos recursos derivados del esfuerzo federal, pero sí tienen recursos propios para recaudar. Sin embargo, no todas las entidades lo hacen con interés o adecuadamente. Y en el nivel municipal quedó aquel mito que decía que cobrar impuestos tenía un costo político, y entonces mejor pido que cobrar. Al respecto, la Auditoría Superior revisó la transferencia de estos recursos por más de 1.9 billones de pesos, que representó más del 86% del gasto federalizado de esta cuenta pública.
Por otro lado, la cuantificación de la revisión del ejercicio de los recursos alcanzó más de 1.5 billones, es decir, más del 60%. Lo anterior representa la mayor proporción alcanzada de recursos de origen federal fiscalizados en la historia de la institución. Gracias al uso de la tecnología que permite abarcar universos y no muestras de recursos, analizar grandes volúmenes de información y por tanto maximizar la eficacia de las revisiones, de los cuales les informará a detalle el día que le toque participar en la mesa de trabajo el maestro Emilio Barriga. Estrategia de fiscalización del gasto federalizado de la cuenta pública 22. En consecuencia, para la revisión de los recursos de origen federal de esta cuenta pública, se efectuaron 1.732 auditorías de manera presencial y 130 por medios electrónicos, totalizando 1.762 auditorías, una multiplicidad de tipos de entes de los 3 órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, mismos que se detallan a continuación. A nivel municipal, se realizaron 930 auditorías a 739 municipios y alcaldías, que representan casi el 30% del país, siendo la mayor cobertura de fiscalización en la historia de la institución. Es importante destacar de igual forma como hecho histórico que por primera vez 11 entidades federativas tuvieron la totalidad de sus municipios y alcaldías auditados por Auditoría Superior, gracias al modelo de auditorías Colmena implementado desde la revisión de la cuenta pública 2021. Respecto al ámbito estatal, se efectuaron 610 auditorías a los 32 gobiernos de las entidades federativas, a través de los cuales se revisó la transferencia y ejercicio de los recursos de los fondos y programas del ramo general 33, como el FONE, País, Fortamón, PAN, PAS, los 8 fondos. El ramo general 28, participaciones federales, programas en materia de salud como el U013 y el E023, de educación como el U080, el sistema de evaluación del desempeño, proyectos de inversión, el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, la disponibilidad de recursos de transferencias federales etiquetadas que tienen un principio de anualidad, y eso es muy importante, así como diversos contratos financiados con gasto federalizado, los cuales fueron revisados bajo auditorías de tipo forense, entre otros. Asimismo, se efectuaron 165 auditorías a instituciones de educación media superior y superior para la fiscalización del programa U06, por lo que se revisaron a 46 institutos tecnológicos, 36 universidades tecnológicas, una universidad politécnica, una universidad de aeronáutica, 30 colegios de estudios científicos y tecnológicos, 285 colegios de bachilleres, 11 telebachilleratos comunitarios, 9 institutos de capacitación para el trabajo. Ahora, respecto a las dependencias de la Administración Pública Federal, coordinadoras de los fondos y programas del gasto federalizado, se efectuaron 20 auditorías donde se revisó la gestión efectuada por la Secretaría de Hacienda, la de Salud, el ahora extinto INSABI, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Bienestar, el Coneval, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Como resultado de las 1.762 auditorías a los recursos de origen federal, se observó un monto por aclarar de 22.892.1 millones de pesos. Montos por aclarar, subrayo. De igual forma, quizás Durango fue la entidad federativa con mayores observaciones. La falta de documentación justificativa y o comprobatoria del gasto fue la principal irregularidad detectada en las auditorías, que generó más del 64% del monto por aclarar. Auditorías forenses al gasto federalizado, ya falta poco. Durante la revisión de la cuenta pública 22 se efectuaron 12 auditorías de cumplimiento forense orientadas a la fiscalización de recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales. De estas, 7 se enfocaron en gobiernos subnacionales, tales como el gobierno del estado de Durango y los municipios de Juárez, Naucalpan, Torreón, Tlalnepantla, Sabinas, Solidaridad. Estas auditorías implicaron una revisión pormenorizada del cumplimiento de la legislación y la normativa aplicable en los procesos de adquisiciones, arrendamiento, servicios, así como de obra pública y servicios asociados, tanto en contratos como en convenios y erogaciones seleccionadas. En estas revisiones
se detectaron de manera recurrente incumplimientos asociados a pagos realizados sin acreditar la entrega de bienes o servicios, colusión entre proveedores, alteración de documentos, sobreprecios en la compra de bienes y servicios, falta de aplicación de penas convencionales, pagos en exceso o improcedentes y proveedores o contratistas subcontratados cuando el contrato lo prohibía, entre otros. También se identificaron incumplimientos específicos, por ejemplo, donde se observa la transferencia de dinero a diversas cuentas bancarias para ocultar el rastro del uso de los recursos, adquisiciones de medicinas caducas y proveedores no localizados, etcétera. Así, los hallazgos detectados en las auditorías forenses de gasto en los gobiernos subnacionales dieron lugar a 150 acciones en su conjunto, conformadas por 71 pliegos de observaciones y 4 solicitudes de aclaración por 1.341 millones de pesos, 51 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, que son los PRAS, que se remiten a los órganos internos de control, de los cuales 26 son PRAS graves y 24 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. También revisamos varias universidades. Un rasgo sobresaliente de estas auditorías ha sido el uso de la inteligencia de datos para efectuar un análisis detallado de la información contable, financiera y fiscal de los entes revisados. Gracias a esta herramienta, que implica algoritmos avanzados, fue posible analizar exhaustivamente grandes volúmenes de datos, incluyendo aquellos en formatos no convencionales, como imágenes o documentos físicos. Esta innovación facilitó una exploración más profunda y la identificación de un mayor número de irregularidades que de otro modo posiblemente no se habrían detectado. Y las recuperaciones operadas, se logró que las entidades fiscalizadas reintegraran con las auditorías de gasto federalizado durante el proceso de la propia auditoría, incluida las forenses, reintegraron a la Federación, a través de la intervención de la auditoría, recursos por más de 3.128 millones de pesos. Este importe histórico equivale al 142% de los recursos que hemos contado en la Auditoría Superior. Pues sí, por cada peso asignado al máximo órgano de fiscalización, este recuperó de la Federación 1.2 pesos. Convenio con la UIF. Es preciso resaltar que en los avances del nuevo modelo de fiscalización, el pasado 14 de febrero suscribimos el primer convenio de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre ambas instituciones existe una clara coincidencia en la búsqueda de estrategias innovadoras para realizar una fiscalización más efectiva. Sin duda, la colaboración tendrá un impacto significativo en la detección del desvío de recursos y operaciones irregulares. No hay lugar para la impunidad. Señoras y señores diputados, ya voy a acabar. Hasta aquí presentamos a ustedes un resumen de los resultados más relevantes de esta tercera entrega de informes individuales correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2022. Resulta importante señalar y destacar que las observaciones y montos que hoy se presentan no son definitivos, ya que es precisamente en este momento cuando por mandato legal inicia el proceso en que se notifican los informes de auditoría y los entes auditados pueden presentar sus respuestas, aclaraciones y la documentación que consideren conveniente para con ello iniciar el proceso de seguimiento donde se puede solventar y aclarar. Más allá de la presentación de la cuenta pública y de informes generales individuales, la función de fiscalización es un mecanismo de fortalecimiento del Estado, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esta es la esencia del trabajo de la auditoría, esta es su finalidad y su principal directriz, lo que exige que actuemos con un alto grado de profesionalismo técnico, con absoluta imparcialidad y principios a los que se apegan todas las áreas auditoras de la auditoría que constituyen nuestra mayor riqueza. Me ha tocado ver en las noches, a las 11, 12 de la noche, gente todavía trabajando para cerrar sus asuntos bien. Que el país cuenta con instituciones públicas eficaces y eficientes se traduce, en última instancia, en el otorgamiento de bienes y servicios de mayor calidad para la población,
Por ello, la responsabilidad de la autoridad fiscalizadora es vital para detectar errores, insuficiencias e inclusive desviaciones, pero también para reconocer aciertos cuando hay en la gestión de los recursos públicos. El pilar de la actuación de la institución a mi cargo es la permanente búsqueda de alternativas, de modernización y mejora continua, no como un fin en sí mismo, sino como el medio idóneo para prevenir y detectar irregularidades y actos de corrupción. Nuestro empeño es, como indica nuestra Constitución, fortalecer el Estado de Derecho conforme a los principios de legalidad, confiabilidad e imparcialidad. Pues por ello ya, no sé, me pasé seguramente el tiempo, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado David Colmenares Páramo. Procedemos a la recepción formal de la documentación correspondiente a la tercera entrega del informe de resultado y la entrega del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior, ambos de la cuenta pública 2022 por parte del licenciado David Colmenares Páramo. Le solicitamos a las diputadas y los diputados que pasen aquí al frente para recibir los resultados de la fiscalización. Muchas gracias. ¿Dónde está? No es que tú no tienes. Ya. Muy bien. Acá están jóvenes. Muy bien. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal del canal del Congreso. En estos momentos podemos ver que se está entregando esta tercera entrega de informes individuales de la Auditoría Superior de la Federación y también del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022. Escuchábamos que estos son la revisión de aquellos ingresos y egresos que se hayan ejercido por parte del Ejecutivo Federal, y de esta manera es como se puede revisar que se hayan ejercido de una manera correcta. Escuchábamos una presentación por parte del licenciado David Colmenares Páramo, que es el auditor superior de la Federación, donde señaló las diversas funciones de los egresos y de los ingresos. Comentaba los diversos ámbitos en el cual se han invertido justamente estos recursos, como han sido en la Secretaría del Bienestar y por supuesto también para garantizar que haya salud, que haya educación e infraestructura en nuestro país. También veíamos que cada uno de los integrantes de esta comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación expresaban su agradecimiento y gratitud por presentar este informe que garantiza la transparencia de aquellas autoridades que se encargan justamente de poder ofrecer a México un mejor país. De igual manera, podemos comentar que a lo largo de este evento también se han hecho diferentes cuestionamientos en el cual cómo podría ser mejor invertir estos ingresos, estos egresos, y es por ello que se trabaja en conjunto con estas autoridades, con estos tres niveles de gobierno, con el fin de poder tener un México mejor para todas y todos. Esto sería parte de estos trabajos que se realizan durante este tercer y último periodo de ejercicio correspondiente a la 65ª legislatura. Soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, como siempre les agradecemos habernos sintonizado y también los invitamos a continuar en la programación del canal del Congreso. Nos vemos en la próxima.